funciona. Espectacular, ¿veis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Veo que tenéis hambre, ¿no? Por eso estáis aquí ahora viendo esta receta que vamos a hacer hoy. Es arroz al forno. Arroz al horno, para los americanos rice in the oven. Vamos a hacer un arroz al horno un poco internacional, ¿vale? Porque al estar fuera no siempre cuentas con los ingredientes que tendrías en tu casa. Entonces, en este caso vamos a obviar la morcilla. Sé que la morcilla es muy importante, pero es que no la hay. Entonces voy a echarle panceta. No es una cosa que siempre le echemos, pero yo qué sé. Falta de morcilla, pues panceta, ¿no? Entonces, panceta. Voy a hacer un arroz al horno para 4 personas. Aquí somos 2, pero como yo como por 3, pues para 4. Una pieza de panceta entera. Esto es muy bestia. A lo mejor he hecho menos. Una buena panceta. Medio costillar. Ahora hay que trocearlas. Garbanzos. Un tomate valenciano, a ser posible. Una patata cordobesa. Como hay un virus muy malo ahí por en la calle, no voy a salir a buscar una patata más grande, pero intentar que la patata sea un poco más grande, que esto parece. Ajos de las pedroñeras, que siempre. Sal, colorante, importante para darle ese color amarillo. Y pimentón de Murcia, en este caso, gracias a mi madre que me envía paquetes por Segur. O en su defecto paprika, que es lo mismo, pero dulce, no le echéis del ahumado, así que pica. Normalmente si tú lo hicieras bien tendrías un caldo de cocido, ¿no? Que es lo que usarías para el horno, un caldo de pollo, bueno. Pero como no tengo, voy a echarle a creme. Qué vergüenza. Bueno, y por suerte aquí sí que llega el arroz bomba que vamos a echarle. Lo primero es ir friendo los ingredientes y los echando a la cazuela. Y vas montando, luego echas el arroz, el agua y al horno, y ya está. ¿Cómo cortamos la costilla? Voy a hacer un ejemplo. Tú búscate un hacha. Yo como no tengo un hacha y tampoco me apetece salir a comprar una, lo voy a hacer con el cuchillo este a ver cómo me sale. Vale, entonces, tienes la costilla y ahora con un hacha pues lo harías fácil, o el carnicero si te lo hubiera cortado mejor, pero como yo no tengo hacha, voy a hacerlo así a machetazos. Ah, funciona. Muy bien. Vale, ya tenemos, esto sería buen tamaño para la costilla. Y nada, y así con todas. Voy a ahorraros esta carnicería. Volvemos en un momento con toda esta carne cortada. Bueno, ya he cortado esto. Bueno, os he ahorrado también la angustia de verme cortar la panceta. La he cortado, al final de esas piezas tan grandes, coge la mitad, que era mucho. Y la he cortado así, ¿vale? A trocitos así, de este tipo. Pues ahora vamos a freírlo todo a la vez. Ya tengo la sartén calentita. Y nada, mientras lo vamos friendo, iremos preparando lo demás. No le echéis aceite porque esto ya tiene bastante grasa. Vale, ahí tienes un mondongo de carne de la buena. Salar bien la carne, bien de sal, porque una carne bien salada, ahora en el principio, es la clave de un arroz al horno en su punto. Bien de sal. Quiero que esté bien frito. El ajo recomiendo, ahora que me estoy acordando, freírlo con la carne. Entonces ya esa carne tendrá, ese jugo de la carne que tendrá sabor a ajo. He así unos cortes por el medio para que suelte bien el sabor. Ya está, así. Ahora vamos a pelar la patata. Así, el arroz al horno, para mí, es uno de mis platos favoritos. No se habla tanto de él, no sé por qué solo es una cosa en Valencia, pero de verdad, un buen arroz al horno está a la altura de una buena paella. Una paella valenciana o cualquiera de estas, porque está buenísimo. Lo único es que es muy bestia. Claro, la digestión es, yo creo que 2 o 3 días, aparte de una siesta de 2 horas. Así. Más o menos de este grosor, ¿vale?
porque al final hay que hacerlas al horno, entonces si son muy finas se os van a tostar demasiado. Le quitáis la capa de piel de aquí arriba y rayáis. Rayarlo con la piel porque es la capa que os protege de rayar a la mano. Y mientras tanto vamos a precalentar el horno, arriba y abajo a 2. Yo quiero fuerte, porque lo que quieres es que el arroz al horno, como ya está todo hecho, solo quieres que salga el arroz son 20 minutos, pues lo que quieres es que en 20-25 minutos ya está hecho el arroz. Entonces, 200 grados. Vale, yo aquí voy a usar la tradicional bandeja de barro, construida por los alfareros ibéricos del año 1584, porque aquí casualmente en Nueva York hay un mercado español, se llama Little Spain, donde venden productos de este tipo. No recomiendo nada de ahí, porque los pobres se lo han intentado currar mucho, pero tú como español vas a ir a probar y la tortilla no sabe la tortilla, la horchata no sabe la horchata, el curasán de chocolate no sabe... No, o sea, no han conseguido los sabores. Pero bueno, pero por lo menos la cazuela de barro la vendían. Que no tenéis, no pasa nada. Una bandeja metálica, también que sea de una altura como esta más o menos, es suficiente. Aquí en Estados Unidos les gusta vender las latas sin abrelatas, para que te tengas que comprar aparte el abrelatas y hacerlo por tu cuenta. Aquí tenemos lo que sería una carne bien frita, así en frío, ahí mismo. El ajo siempre al medio, muy importante. No sé por qué, porque distribuye mejor la confluencia de sabores. Y nada, echar la carne. Ese caldo, que es carne, grasa, ajo, sal, eso es lo que vamos a usar de base para el tomate rallado. Pues nada, el ajo en medio, la carne distribuida. Probáis un poquito. Vale. Vamos al tomate rallado. Vale, hay un paso que podéis hacer o no. La patata, antes de haber echado eso, podéis freírla y dar ese toque más aceitoso, crujiente, y si no, pues la podéis echar perfectamente en crudo al final, encima, y con el horno se hará. Como vosotros queráis. Es verdad que así es un poco más sano. De todas formas, si también freír la patata y también absorbe aceite, es una bomba, pero bueno, o sea, depende de lo que tú puedas. Tenemos el tomate ahí rallado haciéndose, y ahora vamos a echar en pimentón. Pimentón de bueno, una cucharadita de esta de café, algo así, ¿vale? A mí me gusta echarle bastante, ¿eh? Pero ojo, vamos a echar el pimentón y rápidamente el arroz para que no se queme el pimentón. En ese mismo aceite con el tomate y el pimentón echo el arroz y lo sofrío en a 1 minuto y le echo agua para que coja fuerza de temperatura. Vamos al pimentón, una cucharadita. Muy bien. Un poco de fuego. Lo removemos. Mira qué color, qué color, qué color, qué sabor. Vale, pues ahí ahora vamos corriendo con esto. Taza de café, la medida de una persona. Vamos a echar 3 tazas, digo 4 tazas. 1, 2 y 4 tazas. Vale, corriendo, removemos. Y ahora que tengo este arroz ahí sofriéndose, cogiendo todo el sabor, mira qué bueno, qué bonito es. El arroz es lo mejor. Vale, echamos el agua. Siempre por cada taza de arroz que has echado, échale 2 de agua. Y si se la echas caliente, mejor. Vale, vamos echando. Si tienes un grifo cerca de la sartén, hazlo así, si no, lo hace la medida en una jarra. 1, 2, 8. Yo voy a echar una más, porque como es arroz bomba, este no se me va a pasar. Y como tengo tanta carne y el juego está tan fuerte, por si acaso una más. Rápido, vale, removemos, para que tampoco quiero que se me cueza el arroz ahí. Lo quiero dejar una temperatura óptima para el horno. Le echamos el colorante y la pastilla de ave crema. Esto deshacerlo, porque si no lo deshacéis luego va a ser peor. Vale, ahora el colorante. Algo así. Vale, entonces ya tiene esto un color especial, bonito.
Y ahora lo echamos a nuestra cazuela. El arroz lo vamos a repartir por aquí un poquito, por aquí otro poquito, otro poquito por aquí. Vale, y ahora luego lo esparcís, ¿eh? Y ahora, pues la patata, que es lo que he dicho antes. La patata por aquí, vais echando en crudo. También voy a echarle tomate en rodajas, a mí que le gusta así, yo el tomate ya se lo he rallado. Y ahora va el garbanzo. Y nada, y ahora ya el último toque es probarlo de sal. Acordaos que la carne estaba muy salada, hemos hecho la pastilla de crema, que ya también tiene bastante sal, pero aún así hay que ver el toque final, cómo está de sal. Está sentidet, échale un poquito más. ¿Alguien entiende lo que es sentidet? Está bien sentido. Cuando digo la expresión sentidet, es que tú sientes la sal. Vale, entonces nada. Esto es la preparación, ahora al horno, 20-25 minutos, media hora, esto también depende de tu horno y dependerá, o sea, de lo fuerte que vaya y del arroz que hayas echado. Si es bomba, puede aguantar más tiempo en el horno, si no, intenta que clavarlo los 20 minutos y no se te va a pasar. Al horno. Muy bien. Y nada, ahora esperar un ratito. Cada uno, sé que los valencianos van a ser muy críticos con esto, entonces cada uno lo hace a su manera. Pero bueno, es una forma estándar que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo porque al final es cerdo, mucha panceta, muchas costillas. Entonces, nada, estéis por donde estéis, siempre podéis hacer un buen arroz al horno que os recordará a España. Vale, por fin tenemos nuestro arroz al horno, ya lo hemos conseguido, ha pasado no sé cuánto. Madre mía. Oh, sí. Es un buen arroz al horno. Espectacular, ¿veis? Bueno, espectacular pinta, creo que he conseguido lo que buscaba y no me podéis negar que para estar en el extranjero parece un arroz hecho en Valencia. Así que nada, dale like, suscríbete, opina, critica, lo que te dé la gana, pero dime algo. Y nada, vamos a probarlo. En Valencia es muy típico comer directamente de la cazuela, no sé si vosotros lo hacéis, pero yo lo hago, ¿vale? Que nadie me juzgue. No sé si en estos tiempos está permitido comer de la misma cazuela, por eso de contagio. Pero bueno, vamos a ver cómo está este arroz. Muy bueno, ¿eh? Crítica honesta, está buenísimo. Si quieres ver más vídeos, puedes darle clic aquí, 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 aquí y ver mis otros vídeos para que veas cómo como. Aquí te suscribes, aquí le das a no sé qué, ahí le das a no sé cuánto, ahí le das a salir, ahí le das a cerrar la pestaña. Lo que quieras, dale a alguna parte.